No puede haber un plebiscito vinculante con una dictadura que no ha reconocido. Para que exista un plebiscito vinculante, como usted dice, la dictadura cubana se va a someter. Primero, ante someter un plebiscito, como usted quiere, lo primero es que tiene que soltar a los presos políticos cubanos. Lo segundo es que tiene que darle a toda la oposición cubana, legitimizarla. Tercero, darle participación en los medios de comunicación que han sido usados para desprestigiar a la oposición cubana, para que la oposición pueda defenderse ante la opinión pública nacional. Y explique a la oposición. Entonces, y cuarto, tiene que meterse organismos internacionales que puedan, que la dictadura quiera y estén dispuestos a ¿qué? A verificar un proceso de plebiscito. La dictadura lo querrá. Y quinto, hay que dejarle bien claro a la dictadura un punto. Ustedes van a ser sometidos a la justicia cubana desde el primer momento que entre la democracia en el país. Si no hablamos claro, si no hablamos con punto y acento, las cosas con nombre y apellido, como debe de ser el proceso de una salida de la dictadura cubana, es que nosotros no podemos pensar que la dictadura diga que ellos pongan la agenda, que la dictadura diga vamos a sentarnos. La presión tiene que obligar a la dictadura a sentarse y decirle aquí lo que hay que hacer es una salida inmediata de ustedes del poder para que entre la democracia en Cuba. Pero hay que obligarlos, no es nosotros pedirle que se sienten a un gobierno, a una cúpula que nunca ha estado dispuesta a conversar con la oposición cubana, que desconoce a los opositores cubanos o disidentes cubanos. No. Ellos simplemente, y lo han demostrado durante 63 años, que los únicos que ellos quieren sentarse a dialogar es con los norteamericanos. ¿Por qué? Porque le hemos permitido nosotros al gobierno americano que sea el interlocutor de la libertad de Cuba. Y esto no puede ser, porque si el gobierno norteamericano va a sentarse con la dictadura cubana a negociar, tiene que haber en la mesa de negociación opositores y disidentes dentro y fuera de Cuba. Simple y llanamente, si quieren de verdad tomar esto en seriedad, no es hablar con el presidente y que después por lo oscurito se sienten con la dictadura cubana. Es decirle a los políticos norteamericanos que en una negociación el gobierno norteamericano con Cuba debe de estar en esa mesa sentado la oposición cubana dentro y fuera, una representación de la oposición dentro y fuera de Cuba, porque si no es no reconocer a los luchadores. Le estamos dando el protagonismo de esta lucha al gobierno norteamericano. Por eso cuando vemos el actuar del mundo contra nosotros, no nos respetan. ¿Por qué? Porque todo se lo estamos tirando a los políticos norteamericanos y no hemos sido capaces de poner carácter, no guapería, un carácter político y decirle a los presidentes de los Estados Unidos, a los políticos de América de estos Estados Unidos, si usted se sienta con la dictadura a negociar lo que tenga que negociar, nosotros queremos estar ahí oyendo y escuchando y tener voz ante estos dictadores. Porque el único diálogo que puede haber en una mesa entre la oposición cubana y la dictadura es decir, dime la fecha que ustedes se van a ir del país para nosotros preparar la democracia. Ya nosotros tenemos una junta de gobierno para preparar la democracia y ustedes se van a largar del país. Díganme la fecha. Es la única negociación que debe sentarse uno con la dictadura cubana. Decirle en una mesa de negociaciones, vamos a cuadrar la fecha para que ustedes se vayan y sean sometidos a la justicia. Pero la dictadura tiene que caerse con argumentos sólidos, con postura y con decisión de lo que queremos realmente, no con ambigüedades de pensar que ellos van a querer sentarnos con ellos. No, es imposible, es inmoral. A ver, el cubano se va. Lo primero que se va es por hambre, porque quiere vivir bien y quiere comer bien. Entonces, el cubano, que quiere también libertad, porque para comer hay que tener libertad, pero lo confundimos. ¿Por qué sabe? ¿Por qué? Porque esto está conectado con el estómago. Esto está vacío. Y esta también está vacía. Y esta piensa nada más en comida. Para meterle aquí comida. Eso, cuando llegas a Cuba, ¿qué es lo primero que hacen los cubanos cuando llegan de Cuba? En cualquier país del mundo. Lo primero que va un cubano a un supermercado. ¿A dónde llevan la familia? A los cubanos cuando llegan a un buffet chino. Es porque el cubano tiene hambre. Entonces el cubano
tiene hambre, se tira foto en un supermercado. ¡Wow! ¿Qué es esto? Los boliches de carne, el marisco. Todos los cubanos. ¿Por qué hacen eso? En ningún extranjero de otra nacionalidad hace eso. Porque no han sido sometidos los colombianos, ni los salvadoreños, ni los mexicanos. Han sido sometidos al hambre de Cuba. Entonces nosotros los cubanos, cuando salimos de Cuba, nos tiramos fotos en el supermercado, en el sedano, con el boliche de carne, en Puli. Mira cómo hay comida, mira cómo hay helado. ¡Wow! ¡Wow! Porque tu estómago está vacío. Pero ¿qué sucede? Ahí viene la trampa. Ahí viene la trampa. Como tú vienes con hambre de Cuba, tu mente ahora que dice, coño, dejé a mi papá en Cuba, dejé a mi viejita en Cuba, dejé a mi abuelito en Cuba y yo comiéndome esto. Entonces cuando te estás comiendo un bistec lloras, se te aguan los ojos. ¿Y qué haces automáticamente? No, el primer dinero que tenga lo mando para Cuba para que la familia coma. Oye, la dictadura ha planificado las emociones, la dictadura ha trabajado la psique del cubano. Esto es increíble, el trabajo perverso de la dictadura cubana, porque tú vienes con hambre, yo vengo con hambre, pero cuando te comes un bistec, filet mignon, grande, rico, te comes un pedazo de puerco en libertad que sabe más rico, automáticamente cuando pica te acuerdas de abuelita, te acuerdas de mamá. ¿Y qué haces tú? No, llora. ¿Y qué vas a hacer? Vas a mandarle comida a tu abuelita, dinero, o compras el paquete de Supermarket 23 y los otros que hay por ahí para que le llegue un pedazo de carne a tu abuelita para que coma. Porque la dictadura te trabajó a ti y a mí, a millones de cubanos, nuestras emociones. Porque cuando tú llegas a los Estados Unidos, lo menos que piensas en política. Tú estás pensando en lo que dejaste atrás. Porque tú y yo y todos los tenemos que convertir en la solución de los problemas del cubano, porque su gobierno, su dictadura, los responsables no pueden hacerse responsables de eso. Pero ¿qué pasa en un país que no hay petróleo, no hay gasolina y tú mandes generadores? ¿Con qué se usa la generación de generador? Con gasolina. ¿Quién va a tener acceso a eso? El que tenga el dinero. Que va a empezar la corrupción nuevamente. Pero ahora, ¿quiénes se están beneficiando con eso? Los cubanos que están mandando generadores de aquí para allá, lo están vendiendo. ¿A quién? A las paladares, al que tiene el billete. Entonces estamos actuando de una manera perversa. Porque ahora los generadores no lo coge el pobre. Es de los pocitos, el que pasa trabajo, el obrero. No tiene para pagar un generador de eso. Entonces, ¿quién lo coge? El que tiene una buena paladar, que está conectada con la dictadura, el que quiere tener aire acondicionado, los artistas. Toda esta gente son los que van a comprar los generadores. Porque a través de una acción se crea el mecanismo de la corrupción. Pero tú y yo y todos nos hemos convertido en los suplidores de lo que debe de hacer la dictadura cubana con su pueblo. Porque ellos nos quitaron la libertad. Pero ahí corremos, como Mariquita Pérez, todos a correr a resolver el problema, porque te están trabajando las emociones. Y es por ahí es el trabajo difícil que tenemos que hacer nosotros los cubanos. Cuando estamos explicando estas cosas, se nos hace desgastante. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra seres humanos que han sido sometidos a un nivel de perversidad, de adoctrinamiento a la mente, increíble. Porque fíjate, tú llamas a muchas familias en Cuba y aunque tú no pienses que no, porque todo este acceso a las redes sociales no la tienen todos los cubanos, la tiene un grupo de cubanos, pero no la tienen todos los cubanos. Tú llamas a Cuba, ¿quién tiene la publicidad mediática en Cuba? El noticiero, ellos. Tú llamas a familias, amigos en Cuba y todavía hay gente que te dicen, saben que hay necesidades, pero te dicen al final, muchachos, pero coño, los americanos están apretando. Coño, los americanos deberían dejarnos un chance para tener más, para volver como los años 80, cuando los rusos. Fíjate, porque nuestra mente está ahí, en los años de los rusos, porque pensábamos que con los rusos había de todo. Con los rusos tú hacías cola para lo brillante, para el alcohol, se fajaban la gente, todo el mundo. Pero ellos nos inducen ese mecanismo, nos tienen inducido el mecanismo ese. Mientras tú hablas con la gente, sí, esto está del carajo, sí, pero coño, los americanos, porque la gente está sometida a un nivel de información que es difícil. Por eso que el 5 de septiembre van a marchar con Raúl Castro en Cienfuegos y aplauden a Raúl Castro.
Mezclan, está bien, militantes en la marcha. Y el pueblo es más. El mismo pueblo de Cienfuegos, que por los speeches que yo oigo ahí, el que noticiero de Cienfuegos, el otro. Bueno, ¿dónde están esa gente? Que no salen, dice la Igualeza el otro día reunido con los opositores, algo viejo la Igualeza. Se ha dicho aquí, usen los actos públicos del Estado, de la dictadura, para manifestarse, pero no la Igualeza. No lo hacen.